De nuevo os doy a todos la bienvenida en este día lunes de puente eh, y gracias por estar aquí. Hoy tenemos, como ya veis, un tema muy importante por la proximidad de ese cambio de la LPD, que es el 25 de mayo. Y bueno, pues tenemos aquí a José Luis Fernández, que trabaja en el grupo IWI y están especializados en protección de datos. José Luis ya estuvo hace unos meses hablándonos de la protección de datos para nosotros y en este caso va a hablar sobre todo, se va a centrar en lo que cambia y en cómo nos afecta, porque nos afecta y bastante, ¿vale? Así que, bueno, pues adelante José Luis y todo tuyo. Perfecto. Muchísimas gracias por la oportunidad de repetir con vosotros y hablar de esto de la protección de datos en España. Hoy venimos a hablar del cambio que va a suponer en la entrada en vigor del Reglamento Europeo de Protección de Datos. Em, Os decía que existe una nueva regulación que se llama Reglamento Europeo de Protección de Datos que sustituirá la actual normativa sobre la Ley Orgánica de Protección de Datos 1599, ¿de acuerdo? En materia de protección de datos es muy importante conocer en todo momento qué norma aplica en cada momento. Tenemos hasta el 25 de mayo para poder ir adaptando nuestro negocio a, a este tipo de nueva regulación. Todo lo que veníamos haciendo en materia LOPD 1599 cambia de una manera significativa. Ahora iremos entrando en cada una de esas obligaciones y nuevas medidas de seguridad que se tendrán que aplicar y cómo tendremos que ir modificando muchos de los aspectos técnicos y organizativos que se aplicaban en nuestra forma de trabajar. ¿De acuerdo? Eh, Quiero empezar hablando sobre si esto va a suponer una carga de trabajo adicional a las empresas. Bueno, en materia de protección de datos está claro que si veníamos haciendo ya algo sobre el cumplimiento normativo, es decir, si nosotros ya nos preocupábamos de cumplir con nuestras obligaciones en materia de protección de datos, en principio no va a suponer mucha más carga de trabajo porque entiendo que ustedes ya como profesionales del coach ya le hacían firmar a determinados usuarios o en sus fichas de inscripción aplicaban textos legales sobre la recogida de información y el principio del consentimiento. Cuando le decíamos a los clientes eh, sus datos personales van a ser incorporados a nuestra entidad, se van a utilizar con esta finalidad, puede ejercitar sus derechos ante la siguiente dirección, ¿vale? Entonces, ¿va a suponer este nuevo reglamento más carga de trabajo? Pues en principio, si ya veníamos cumpliendo con muchas de las obligaciones derivadas de la LOPD, pues no habría que suponer una gran carga de trabajo. Es verdad que cambian muchas de las obligaciones, se suprimen otras, que también esto reducirá alguna carga de trabajo y se modifican otras, ¿de acuerdo? Entonces, aquí no se trata ya tanto de aparentar que cumplimos, sino de poder demostrar que cumplimos. Esta es una nueva idea que trae consigo el Reglamento General de Protección de Datos Europeo, y es que antes era una ley bastante formalista y parecía que bastaba con aparentar que cumplíamos. Notificábamos nuestros ficheros a la agencia, teníamos nuestros textos legales y ya me olvidaba un poco del tema de la protección de datos. Ahora el reglamento persigue precisamente que haya una proactividad, poder demostrar en todo momento de que me preocupo por los datos personales que yo trato y que yo manejo y tener capacidad de poder demostrar que me he preocupado mediante controles de verificación, mediante acciones concretas, mediante mediante textos legales que se ajusten a la nueva regulación, ¿de acuerdo? Ahora iremos entrando en cada una de esas obligaciones y
desgranando la diferencia que hay con respecto a la normativa anterior, ¿de acuerdo? Bueno, decía que existen nuevas obligaciones. Recordad, o si no lo sabíais, yo os recuerdo que en España cualquier empresa o profesional que pueda manejar datos de carácter personal, a día de hoy, porque falta todavía menos de un mes para entrar en vigor, tendría que hacer un acto administrativo que suponía notificar los ficheros a la Agencia Española de Protección de Datos. A la Agencia Española de Protección de Datos. Ese es un organismo estatal, público, que vela por el cumplimiento de este tipo de regulación. Se notificaban los ficheros de carácter público, de una forma pública, y se le decía a la agencia que existía un profesional con nombre y apellidos que manejaba cierta información fruto del desempeño de su actividad, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta obligación desaparece. Desaparece el deber o la obligatoriedad de notificar ningún fichero a la Agencia Española de Protección de Datos, pero no desaparece del todo, puesto que lo que trae consigo el nuevo reglamento es que esa notificación de ficheros se convierta en un registro privado, registro de tratamiento de los datos. Es decir, se tendrá que hacer una especie de cuadros o de resúmenes del tipo de tratamientos que nosotros hacemos en el desempeño de nuestra actividad y tendremos que registrarlo de forma privada en nuestra empresa, en un dossier, en un papel, en un pequeño informe, como vosotros queráis, pero tiene que ser, esto ya no tiene la naturaleza pública que tenía anteriormente, que tiene que tener o intermediar mediante un organismo público, sino que ahora solo será necesario registrarlo de forma privada, ¿de acuerdo? Nuevas obligaciones que trae consigo el reglamento es, una vez que ya he hecho el registro de todos mis tratamientos, voy a poner un ejemplo del registro de tratamientos para que vosotros los entendáis. Si yo tengo trabajadores, si yo tengo clientes, si tengo currículum, si tengo interesados que le mando comunicaciones comerciales o comunicaciones sobre mis talleres, pues todo esto son distintos tratamientos. Entonces esto sería el registro de tratamiento de datos. Usuarios de mis talleres, empleados, currículum que yo recibo y que recojo y recopilo porque a lo mejor me hacen falta trabajadores y interesados o contactos de gente que está interesada en conocer mis actividades, ¿de acuerdo? Os decía que justo después de hacer este registro de tratamiento de datos, tenemos que hacer un análisis de riesgos. Esta es una nueva herramienta que permite a realizar una valoración objetiva de los tipos de datos que nosotros tenemos y de los riesgos que implica tratar ese tipo de datos. Y sobre todo, saber o poder, en base a ese análisis de riesgos, establecer medidas que se podrán implantar para mitigar el riesgo de que suceda algo que pueda afectar a los datos que nosotros manejamos. Tanto del registro de tratamiento de datos como del análisis de riesgos se derivarán nuevas obligaciones, como por ejemplo saber si tendremos que hacer una evaluación de impacto sobre la privacidad, que es una especie de nueva obligación, o tener un delegado de protección de datos, que es una figura externa creada en este nuevo reglamento y que a fin de cuentas será aquella persona dentro de la organización que se encargue a velar por el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos. Yo creo que para vosotros, ahora de todas formas entraremos en ellos, profesionales normalmente casi todos autónomos, se me hace extraño que a pesar de que tratáis datos sensibles en algunos casos, tengáis que contar con estas dos figuras nuevas, la evaluación de impacto y el delegado de protección de datos. Ahora iremos entrando en por qué vaticino o anticipo que creo que no estaríais obligados a cumplir con este tipo de obligación, ¿de acuerdo? Bueno, la siguiente ficha es lo que hablábamos antes. La antigua notificación de ficheros se convierte en la actividad o el registro de las actividades de tratamiento. Esto es muy importante definirlo bien. Y no solo es importante, sino que se difiere de la anterior notificación de ficheros porque nosotros antes, por ejemplo, para un coach que tenemos, por suerte, varios clientes que le hemos hecho su consultoría en materia de protección de datos, que se dedicaba a dar sesiones de coach a usuarios o a participantes, pues notificábamos un fichero exclusivo de usuarios o participantes, ¿no?
Y en ese fichero le incluíamos varias finalidades. Pues la finalidad que solíamos poner es la prestación de servicios de coaching a personas y posibles comunicaciones comerciales relacionadas con nuestra actividad. Esto en sí, que son ya dos finalidades, lo que dicen los reglamentos es que no puede ser unificado en un solo fichero o en un solo tratamiento, sino que hay dos tratamientos diferenciados que tendremos que registrar y que tendremos que tratar y definir correctamente, porque por un lado está el uso que yo le doy a la información para poder dar mis sesiones o mis talleres o mis conferencias o mis cursos o seminarios en materia de coach, y por otro lado es el mismo uso que le doy a esos datos para a esos participantes enviarles posteriormente comunicaciones comerciales yo qué sé, nuevas sesiones o nuevos servicios que mi actividad esté desarrollando o nuevos cursos que se impartan. En definitiva, cualquier información que ese usuario crea que le puede ser interesante y que nosotros, en base a la base de datos que hemos ido generando durante el paso del tiempo, podamos hacer uso de ese tipo de información con ese tipo de finalidad. Es totalmente lícito. Ya veremos ahora cómo y de qué manera. Evidentemente, cuando el usuario acepta o llega en un momento dado a firmar o a recibir algún texto legal en el que se le explica ese tipo de cuestión, ¿de acuerdo? En este sentido, pues a colación viene la siguiente diapositiva, y es que nace una nueva forma de obtener el consentimiento. Antes nosotros podíamos tratar datos con un consentimiento tácito, es decir, que podíamos decirle, bueno, si voy a tratar tus datos, si no te parece mal, pues lo voy a tratar, y si en todo caso te parece mal o quieres que no trate tus datos para este tipo de finalidad, pues escríbeme tú y, eh, y ponte en contacto conmigo oponiéndote a este tipo de tratamiento. Ahora ya no, ya el consentimiento debe de ser con carácter general, libre, informado, específico y inequívoco. O sea que es súper importante que sepáis que para poder tratar datos personales debes de informar a esas personas a las que le estás recopilando la información de que eres un profesional, que te dedicas al coach, que vas a tratar los datos con confidencialidad, que los vas a utilizar para lo que quieras utilizarlos, dentro de las actividades que tengan relación. Eh, y que pueden ejercitar ellos sus derechos que les contempla el nuevo reglamento, que son los mismos de la LOPD, el de acceso, rectificación, cancelación y oposición, y los nuevos que incluiría, por ejemplo, el derecho al olvido o el derecho a la portabilidad, que luego más adelante entraremos en ellos. ¿Qué pasa con vosotros, con vuestra actividad? Pues que no es la primera vez que hacemos consultoría a coach en materia de protección de datos y analizamos de que muchos de vosotros tratáis datos de salud porque podéis llegar a conocer determinadas circunstancias relacionadas con la salud mental o física de vuestros usuarios o incluso algún tipo de información sensible que recogida específicamente en el reglamento como datos sensibles. Los datos sensibles, luego un poquito como os estoy anticipando y los iremos viendo, pues son una serie de datos que se enumeran en el propio reglamento y hay que distinguirlos de los que son eminentemente datos simples o no sensibles, ¿vale? Entonces, reiterando el tema de la obtención del consentimiento, es muy importante que sepáis que el consentimiento debe de obtenerse de forma previa y a ser posible en el momento de recoger los datos. ¿Cómo hacemos esto? Pues muy sencillo. Cuando tenemos nuestra página web, un taller o una sesión en la que tú te puedes inscribir, pues en ese momento, cuando se recopilan los datos, se tiene que aceptar un checkbox con un texto legal que tendríais que poner a disposición de las personas que se están inscribiendo. Eso sí es en formato web. Si es presencialmente en una escuela de negocio, en unas jornadas, en una conferencia en la que vas a intentar recopilar información mediante tarjetas, mediante algún tipo de formulario de contacto, de suscripción, pues tenéis que recordar que en todos los documentos en los que yo recoja datos personales, en ese tipo de documento debe de aparecer el texto legal relacionado con el consentimiento y el principio de información en materia de protección de datos, ¿de acuerdo? Eh,
Esto implica que haya diversas fórmulas de poder informar. Antes solamente había una, y es que tienes que informar, como os digo, de forma previa de todo. Ahora, el propio reglamento establece que estas nuevas cláusulas de información y el deber de información y consentimiento se puede dar por capas. ¿Qué significa por capas? Pues que como el texto se ha ampliado, ahora tienes que hablar de más cosas en cuanto a los textos legales, pues puedes poner un texto legal muy pequeñito en 2 líneas, indicando en ese mismo texto, en la página web, por ejemplo, más información sobre protección de datos y hacer un enlace, y que luego ese enlace te derive a otra página distinta de tu página web, ¿de acuerdo? Esta posibilidad de información por capas antes no la teníamos y ahora sí que la contempla, porque entendemos o se entendía el propio reglamento que informar en un texto legal, en una recogida de información de todo lo que exige la normativa, era pues un texto legal amplio de aproximadamente, pues dependiendo de la actividad, pues de que sean 8 o 9 líneas, y que era excesivo que se incluyese ese texto legal en absolutamente todos los formularios de recogida de información, por lo que ha previsto que se pueda informar por capas, haciendo un texto más pequeñito, indicando que si el usuario quiere más información sobre protección de datos, que le puedas derivar a un hiperenlace a la página web tuya, si es que tenéis, para poder informar del resto de obligaciones que exige la normativa, ¿de acuerdo? Esto en el caso de que tengáis esa posibilidad de poder derivarlo a un hiperenlace. Si no tenemos página web o si es en un formulario en papel, pues no valdría esa segunda capa, porque no puedes informarle en una segunda hoja ni nada por el estilo. Sería incluir todo el texto legal que te obliga la normativa en ese mismo aviso legal, ¿de acuerdo? ¿Qué más novedades trae consigo el nuevo reglamento? Pues, por ejemplo, en la anterior normativa teníamos el contrato de acceso a los datos por cuenta de terceros. ¿Qué es este contrato? El contrato de acceso a los datos por cuenta de terceros es o era un contrato que tengo entre yo, que soy el dueño de los datos, y todos aquellos profesionales externos que me prestan un servicio a mí. Y digo que son mis datos y de que ese profesional externo va a manejarlos para prestarle un servicio que yo le digo, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de relación o de cesión de datos tenía que estar regulada por medio de un contrato por escrito. Ese contrato también cambia, evidentemente, con este nuevo reglamento, y entonces se endurecen o se amplían las obligaciones que tienen que incluirse en ese tipo de contrato. Ya no se llama contrato de acceso a los datos por cuenta de terceros, del artículo 12 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, sino que ahora se llama contrato entre encargado y contrato entre responsable y encargado del tratamiento. Responsable seríamos el dueño de los datos, y los encargados del tratamiento, pues los terceros que manejan datos nuestros. El ejemplo claro es asesor fiscal, asesor laboral, empresa de informática, profesionales de vuestro sector que le derivéis a alguno de vuestros clientes, porque vosotros no hagáis ese tipo de tratamiento, siempre y cuando vosotros facturéis ese tipo de servicio, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, es todas aquellas empresas externas que puedan manejar datos vuestros para prestaros un servicio, ¿de acuerdo? Hablábamos antes de los niveles de seguridad. Los niveles de seguridad apenas han tenido modificación de una normativa a otra. Quizá con el reglamento se han ampliado. Entonces, antes teníamos los datos normales, datos no sensibles, que podían ser datos identificativos, nombre, dirección, teléfono, email, datos bancarios, que esto la gente solía pensar que sí que eran sensibles, pero no. Los datos bancarios son importantes protegerlos, pero no tienen configuración o naturaleza sensible, ¿de acuerdo? Datos económicos, financieros y de seguros, datos comerciales, datos académicos y laborales. Entonces, estos eran los datos no sensibles y más o menos coinciden con los del RGPD. Y los datos especialmente protegidos de la Ley Orgánica 1599 eran ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial o étnico, salud y vida sexual. Ahora se amplía este tipo de datos sensibles, llamándose así datos sensibles, prácticamente los mismos que los anteriores, pero se amplía a orientación sexual, diferenciándolo de vida sexual, incluyendo también datos biométricos y datos genéticos, ¿de acuerdo? Así que, en definitiva, tenéis que vosotros entender que dentro de la actividad que vosotros prestáis, puede darse el caso de que en ocasiones, dentro de las sesiones grupales o individuales, podáis acceder a determinada información sensible que los usuarios os puedan prestar. Sé que no es en todos los casos, ni todos los coaches
manejan quizá ese tipo de información. Hay algunos que incluso me dicen que solo la manejan en la entrevista, no se queda grabado en ningún sitio ni apuntado en ningún sitio, no hay ningún histórico ni ningún tipo de registro. Si no hay registro, en principio no estaríamos hablando de protección de datos, simplemente sería una conversación que se queda entre vosotros y vuestros usuarios y no tendría mayor repercusión, ¿de acuerdo? Os decía que al principio también del webinar de que había que demostrar que cumplimos. Esto se hace a base de implantar medidas de seguridad de forma proactiva. Ya muchas de ellas coinciden con lo que anteriormente se venía haciendo. Yo creo que a nadie le descubro nada si le indico que los datos personales que están guardados en ordenadores tienen que tener contraseñas en sus ordenadores y hacer lo posible cambiar las contraseñas cada cierto tiempo, hacer copias de seguridad, tener copias de las copias de seguridad guardadas en un sitio distinto. Si tenéis algún tipo de programa de gestión, lo normal es que ese programa de gestión tuviese un registro de los accesos cada vez que te logueas en dicho programa de gestión. Y luego no solo en soporte informático, sino también en soporte de papel, como por ejemplo la documentación que esté guardada bajo llave o restringida a personas no autorizadas. Cumplir con una política de mesas limpias en nuestro despacho. Si tenemos o trabajamos en diversas locales de coworking y tenemos unas impresoras enlazadas entre sí o impresoras en red, pues tener un protocolo de impresión segura. No puedo mandar algo a imprimir relacionado con mis clientes y no ir inmediatamente a recogerlo y dejarlo allí impreso, que cualquier otro profesional externo o alguien que no deba de ver pueda acceder a eso que yo mandé a la impresora hace 5 o 10 minutos, ¿de acuerdo? Igual pasa con el establecimiento de determinadas políticas para empleados. No sé de vosotros quiénes tendréis trabajadores en régimen general, pero los trabajadores en muchas ocasiones deben de firmar determinados protocolos sobre la seguridad y el deber de secreto que tienen dentro del desempeño de sus funciones, ¿de acuerdo? Igual, en materia de ciberseguridad, esto ya incrementa un poco en relación con la normativa anterior las medidas de seguridad a nivel informático, como por ejemplo cosas sencillas y básicas, tener una red inalámbrica de Internet o Wi-Fi segura, mantener actualizado tu software, realizar, como decíamos antes, copias de seguridad internas o externas, tener antivirus de calidad. Si vamos a mandar historias clínicas porque trabajemos o tratemos ese tipo de datos a otro compañero o a un hospital o a una entidad aseguradora o a lo que sea, pues la ley es muy estricta en ese sentido. Solo se pueden enviar datos sensibles electrónicamente cifrados, o sea, habría que encriptar ese archivo para que no viajase a través de la red sin ningún tipo de restricción, ¿de acuerdo? En definitiva, como os digo, el tema de las medidas de seguridad es importante que las apliquéis y que las tratéis independientemente de la obligatoriedad que trata o que exige la propia normativa. Una de las novedades que trae consigo el reglamento es precisamente cuando tú no tienes medidas de seguridad que desarrollen o que apliques en tu forma de trabajar, puedes sufrir ataques o brechas en tu seguridad. Las brechas de seguridad es una obligación nueva y te exige la normativa que en el caso de que tu entidad sufra algún tipo de brecha de seguridad, tienes la obligación de comunicarlo a la autoridad competente. La autoridad, en este caso, sería la Agencia Española de Protección de Datos o, en su defecto, la autoridad europea que está pendiente de ver qué pasa y cómo se crea y de qué manera. Lo que sí que estipula el reglamento es que aquellas entidades que tengan alguna brecha de seguridad en la que se vea comprometida la información de sus usuarios tienen 72 horas para poder comunicarlo a la agencia y ya la agencia dirá si incluso tenéis que comunicarlo a vuestros propios clientes. El ejemplo claro es un hacker que entra a vuestra base de datos y accede a información sensible que vosotros tenéis y en el caso de que eso suceda, pues tenéis que comunicarlo, como os digo, dentro de las 72 horas siguientes a detectar la brecha de seguridad, ¿de acuerdo? El ejercicio de los derechos es otro de los cambios que trae consigo el reglamento. Conserva los anteriores, el de acceso, rectificación, cancelación y oposición, pero incluye igualmente el derecho al olvido y el derecho a la portabilidad de los datos. Esto
a grandes rasgos para vuestra actividad, el derecho al olvido sería poder solicitarle a Google que elimine algún tipo de información en la que si tú pones el nombre de una persona en concreto apareciera, siempre y cuando no tenga interés periodístico y puedas acreditar de que eso ya no es cierto y pues tú podrías ejercitar el derecho al olvido ante Google o ante otro tipo de buscador para que eliminase ese tipo de contenido. Y el derecho de portabilidad de los datos, que también es novedoso, es que yo, por ejemplo, cambio de coach y quiero llevarme todo lo que yo he hecho durante estos años con este coach a otro coach. Es como pedir un poco la venia como la venia que se pide entre abogados, pues algo parecido. Igual pasaría con una compañía de teléfonos. Yo le di todos mis datos a una compañía de teléfonos si quiero hacer una portabilidad a otra y no tengo por qué volver a dar toda la información a la nueva compañía. Puedo solicitarle a mi antigua compañía el derecho de portar mis datos a la nueva y ellos mismos tienen que en un sistema, en un paquete estructurado e informatizado, pasarle toda la información a la nueva compañía por orden mía, porque por eso me permite a mí este tipo de derecho de portabilidad. ¿Verdad? Os decía también al principio de la conversación, justo al enumerar las novedades y las nuevas exigencias, que había dos figuras nuevas en este nuevo reglamento, que era la evaluación de impacto sobre la privacidad y el delegado de protección de datos. Bueno, pues aquí tenemos la primera de ellas. La evaluación de impacto es como una especie de plan específico que contemple los posibles riesgos que la entidad tenga y que haga una simulación de una posible brecha de seguridad o un posible impacto negativo en la privacidad para saber qué es lo que pasaría si sucediese. De tal forma, conociendo el impacto que tuviese ese tipo de negligencia o ese tipo de suceso, podemos no solo prevenirlo para el futuro, sino que incluso produciéndose, mitigar los riesgos o mitigar los posibles problemas que pudiesen suceder. Este tipo de obligación de evaluación de impacto, ya veis ahí en las letras A, B y C, solamente lo tienen las empresas públicas, no seríais ese tipo de sujeto. Y luego, aquellos sujetos que tengan actividad, que su actividad principal suponga una observación sistemática y habitual de interesados a gran escala. Esto de a gran escala os vais a hartar de escucharlo en los próximos días porque es eh, la gran desconocida en el sentido de que a nosotros los consultores nos genera muchísima indefensión pensar o saber si nuestros clientes tienen que cumplir con este tipo de obligación en base a considerar que tratan datos a gran escala. A gran escala, pues yo entiendo que son pues, muchos datos, todo el mundo entendería lo mismo, pero ¿cuántos? Porque no te lo define nadie, la agencia no te lo define, el reglamento no te lo define, no te dicen un número de clientes, no te dicen, usted es un coach que tiene 10.000 clientes, 100.000 clientes. Pues bueno, ¿dónde está el límite para saber si yo trato datos a gran escala o no? Para saber si tengo que hacer la evaluación de impacto o no. Igualmente, la letra C también habla de que manejéis datos sensibles, de los que hablábamos antes, salud, ideología, religión, creencias, tal, pero también vuelven a insistir a gran escala, sin volver a definir nada absolutamente en cuanto a la gran escala. Nosotros hemos estado haciendo consultas a la agencia en base a diversos grupos de trabajo que hay en la Comisión Europea se han hecho algunas simulaciones y hay algunos ejemplos que el grupo de trabajo de la Comisión Europea relacionado con protección de datos ha puesto algunos ejemplos. Son ejemplos que no son vinculantes en ningún caso, que son simplemente orientativos y nos ponía el ejemplo de que ellos entienden que un médico particular en su consulta de pacientes con X pacientes no sería un tratamiento a gran escala en comparación a un hospital o a una entidad médica o a una consejería de salud o a otro tipo de organismo público relacionado con la salud, que sí que entienden ellos que un hospital médico o una clínica médica con numerosos médicos contratados, pues sí que tendrían que hacer evaluación de impacto porque supondría tratamiento de datos a gran escala. El médico pequeño, autónomo o individual
a pesar de que no se entre a valorar si lleva 30 o 40 años de ejercicios y tiene una historia clínica de todos sus usuarios, pues en principio ellos recomiendan o dicen que no sería tratamiento de datos a gran escala. Por lo que todo me lleva a pensar que vosotros, que sois profesionales individuales, no tenéis la obligatoriedad de cumplir con ese tipo de obligación, ni evaluación de impacto, ni tampoco la siguiente, que es contar con un delegado de protección de datos, que esto es más raro todavía. Es una persona cualificada que desempeña este puesto dentro de vuestra organización, cumpliendo o haciendo cumplir todas las obligaciones en materia de protección de datos, ¿de acuerdo? El siguiente flujo de datos explica a grandes rasgos todo el proceso de lo que hemos ido hablando. En principio, para hacer una adecuación plena al RGPD, lo primero que tendríamos que hacer es el registro de actividades de tratamiento y el análisis de riesgo de forma previa, analizando qué riesgo es el que nuestra entidad tiene, y en base a ese tipo de riesgo y en base al registro de los tipos de tratamiento que nosotros manejamos, se determinaría la obligatoriedad o no de hacer una evaluación de impacto sobre la privacidad o de contar con un delegado de protección de datos. Una vez que ya tenemos determinado, que entiendo yo que no tenéis la obligatoriedad de tener ninguna de estas dos figuras jurídicas, pasaríamos a revisar todos nuestros procesos internos. Estos procesos internos sería revisar cómo recogemos los datos, si aplicamos las cláusulas específicas, si no, si tenemos con nuestros trabajadores firmados los modelos correspondientes, si tenemos con nuestros asesores externos firmados los contratos que hablábamos anteriormente, y se aplicarían también medidas de seguridad. Medidas de seguridad que coincidirían en gran parte con todas las que hemos estado comentando en este webinar. Para después adaptarnos documentalmente. O sea, si ya detectamos que recogemos datos, tenemos que ir introduciendo los textos legales en todos aquellos lugares en los que se recoge información de datos de carácter personal. Por ponernos un pequeño ejemplo, un profesional autónomo que tenga trabajadores, pues tendría que poner textos legales en los formularios de recogida de información, en las matrículas de sus seminarios o en las hojas de inscripción de sus cursos o de sus talleres. Si tiene página web, texto legal en la página web. Si tiene correo electrónico, una pequeña firma abajo de tu correo electrónico en el que hable de el tema de la protección de datos. Los contratos que habíamos hablado entre responsables y encargados, con aquellos asesores externos, asesor laboral, asesor fiscal, empresa de informática, y todo eso en su conjunto sería en la última fase, que sería elaborar ese protocolo de privacidad y protección de datos que registrase y contuviese toda la información de la que hemos seguido hablando en este webinar. Y en principio, aunque sea de una forma muy rápida y expuesta, ese sería prácticamente todo el webinar y más o menos las diferencias en cuanto a la anterior normativa y el nuevo reglamento europeo de protección de datos, que insisto, tenemos hasta el 25 de mayo para poder adaptarnos. Recordad que España ha tenido 2 años para poder ir haciendo esa transición, porque este reglamento fue aprobado, entró en vigor en mayo del 2016, pero introdujo una moratoria de 2 años para que los países se fuesen adaptando progresivamente. Incluso preveía que legislativamente España sacase una ley específica que ayudase al cumplimiento normativo de este tipo de nuevos reglamentos. Cosa que no ha sucedido, fruto de que pues bueno, estuvimos sin gobierno mucho tiempo, después hubo diversos problemas con Cataluña, después el presupuesto y realmente la ley de protección de datos nueva, la que va a sustituir a la 1599, pues ahora mismo está en trámite parlamentario y no se prevé que vaya a ser aprobada para el 25 de mayo. Seguramente se estará para final de año, y a día de hoy, pues para el 25 de mayo lo único que tenemos exclusivamente es el reglamento europeo de protección de datos, y tenemos que aplicarlo tal cual viene, íntegro, y con las suposiciones o con las interpretaciones que los consultores o los profesionales hagamos sobre el reglamento europeo íntegro, sin ningún tipo de ayuda de ley nacional. Es posible que la ley nacional posterior aclare algunos conceptos, como por ejemplo este que os decía del tratamiento de datos a gran escala, pero de momento nada se sabe en este sentido, y
Lo que sí que es seguro que los cambios que sí que tenemos certeza que van a suponer este tipo de cambio, este tipo de nuevo reglamento, tenemos que aplicarlos en nuestra forma de trabajar y en nuestra empresa antes del 25 de mayo de este año. No sé si tenéis alguna pregunta relacionada con todo este tipo de implantación. Me Eh, podéis escribir en el chat y por supuesto estoy a Fenomenal. vuestra disposición. Fantástico, José Luis. Pues muchísimas gracias por tu exposición. Mientras alguien se anima a escribir, te voy a hacer yo ya una pregunta, Venga, una o dos, ya que tengo sí, la voz. Mira, entonces, vamos a ver, como coaches que somos todos los que estamos aquí, un cliente entra por la puerta de tu despacho, ¿vale? sí. Entonces, él tiene que firmar, si no, si me ha quedado claro, además del contrato que nosotros podamos, el acuerdo que nosotros firmemos con él, el número de sesiones, etcétera, tiene que firmar una cláusula dentro de ese contrato o ese acuerdo que hacemos donde él autoriza que le podemos mandar ya no solo los datos suyos y que yo pueda coger apuntes, que todo eso está guardado, sino si yo le quiero mandar correos electrónicos de cualquier actividad, oferta de coaching, etcétera, él tiene que aceptar eso expresamente, ¿no? Correcto, o sea, ahora ya de por sí antes podías ponerlo tácitamente y ya no, Sí, ya tienes que hacerlo de forma expresa y diferenciada. Tú tienes días, es muy parecido a cuando en un despacho entra alguien y se firma una hoja de encargo profesional. Pues igual, en vuestro contrato es que de los coaches que nosotros tenemos como clientes, hay algunos que sí que firman un pequeño contrato o una propuesta o hay algún tipo de acuerdo o hay algún tipo de ficha o de matrícula. La idea es que de forma previa se incluyan textos legales en los que tú les informes a esas personas que los datos que ellos te están suministrando van a ser protegidos por vosotros y porque hay una normativa que os obliga a protegerlos. Y le tienes que informar de qué tipo de finalidades le vas a dar a ese tipo de información. Y evidentemente una de las finalidades es prestarle el servicio de coach. Pero si es que además yo me voy a quedar con ese tipo de contacto para futuras comunicaciones comerciales, ahora tienes que ponérselo por separado. Y no solo eso, darle la posibilidad de que se oponga a la mejor a ese tipo de comunicación. O sea, a lo mejor yo estoy sí. interesado en la sesión de coach, pero no para no recibir comunicaciones. Entonces, tienes que poder diferenciar ese tipo de doble finalidad y ese tipo de doble gestión, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entiendo. Entonces, cualquier correo que el cliente te mande en referente a, oye, que hoy justo he hablado con mi jefe y he conseguido el objetivo que me había puesto, eso ya tendría que haber firmado él antes, que vamos a mantener una conversación por correo electrónico a lo mejor durante el proceso de coaching, o sea, correos de este tipo tan naturales como podría ser una conversación de WhatsApp. Por cierto, eso es la segunda pregunta. ¿Qué pasa con el WhatsApp? ¿Hay Pues algún mira, tipo de sí. si yo tengo una conversación con mi cliente y le hago, y a veces pues haces un apoyo en el coaching por WhatsApp, toda esa información, ¿cómo hay que registrarla o cómo? Pues mira, yo en WhatsApp partimos de que nuestra recomendación siempre ha sido que no se utilice. ¿Por qué? Os explico muy brevemente. WhatsApp es propiedad de Facebook y se considera actualmente, de hecho hay un procedimiento de sanción por parte de la Agencia Española de Protección de Datos a Facebook y a WhatsApp, que es la misma entidad, se considera un canal de comunicación que no es seguro. No sabemos dónde está la información que se manda a través de WhatsApp. No te explica Ujú. nadie ni los legales cuando te lo instalas, absolutamente nada en cuanto a todo lo que exige el nuevo reglamento. Yo estoy seguro que con el tiempo Facebook se irá adaptando y máxime si quiere seguir utilizando WhatsApp y seguir utilizando y operando en Europa. Pero a día de hoy sigue sin ser un canal de comunicación seguro. Seguro en cuanto a la transmisión de datos de carácter personal. Si tú lo que quieres es concertar citas con tu cliente o hablar algún tipo de asunto que no conlleve Ujú. ese tipo de información, datos personales, pues no habría ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Entiendo. Vale. Lo que no es normal es mandar fotos o mandar tu fotocopia del DNI o mandar algún tipo de otro tipo de documento que contenga datos personales. Eso es lo que no seguro y en eso hay varias noticias al respecto y incluso procedimientos sancionadores en cursos porque pues, que se está utilizando como no debe de ser, ¿de acuerdo? Bien, mira, te están preguntando, Josep te pregunta, entonces tampoco es conveniente tener un archivo de datos personales del cliente alojado en la nube. Pues esto depende del proveedor que tengas de la nube. Ahora ya sí hay muchísimos proveedores de servicios en la nube que cumplen con el reglamento de protección de datos. De hecho,
Si es americana la empresa, como por ejemplo Drive, Google Drive o Dropbox o si utilizas MailChimp para hacer mailing, pues todas estas empresas ya están adaptadas al RGPD y de hecho para poder operar en Europa tienen que pasar una serie de criterios y de filtros muy importantes en una especie de acuerdo que se firmó entre Estados Unidos y Europa que se llamaba, antes se llamaba Safe Harbor y ahora se llama Privacy Shield, que es como una especie de escudo de seguridad y una lista en la que tú puedes consultar qué proveedores americanos están en esa Privacy Shield List y en el caso de que estén incluidos en esa lista, son supuestamente, o sea, no, supuestamente no, están habilitados como para poder operar en Europa, porque han aceptado y cumplen con ese tipo de exigencias a nivel europeo. Muchas de esas empresas, una de las cosas para poder operar también y ser seguros fue que sus propios servidores los trajeron a Europa y instalaron en Irlanda y en Alemania todos sus servidores de los ciudadanos o de los afectados de europeos. De tal manera que ya nuestra información no viajaba al otro lado del charco, sino que estaba en territorio europeo y que se cumplían con unos estándares, unas mínimas medidas de seguridad, ¿de acuerdo? Ok. Más cosillas. Eva estaba escribiendo, me parece, un chat. Mientras ella termina de escribir, e Irene también, otra pregunta, aprovecho, lo siento, me estoy colando. El tema de los correos electrónicos, entonces, nuestra base de datos que tenemos ahora, así rápidamente, ¿qué tendríamos que hacer para actualizarla? Sí, mira, la base ahora, como ya tenéis una serie de bases de datos, me imagino que muchos de vosotros estáis recibiendo circulares en las que se os informa de este tipo de nueva normativa. Ahora sería el turno vuestro. Todo el mundo está ahora revisando sus relaciones en materia de protección de datos, por lo que si pretendéis seguir utilizando la información que tenéis alojada en vuestra base de datos, lo ideal sería que hicieseis una pequeña circular a todos vuestros contactos informando de este tipo de nuevo cambio normativo, informando de quizá de lo que no informasteis a la hora de recoger la información, ¿vale? Porque entiendo que esa base de datos ha podido ser alimentada de múltiples fórmulas, de gente que te ha escrito, gente que te ha contactado, gente que has conocido, gente que te ha dejado su tarjeta. En Mm. definitiva, es el momento ahora, antes de la entrada en vigor del nuevo reglamento, de enviar una circular a todos vuestros contactos indicando, pues, entra en vigor una nueva normativa, le informamos que nuestra entidad o este despacho va a cumplir con el RGPD, en fin, como os digo, sería un poco a nivel informativo, informándole de lo que por otro lado te exigen los reglamentos en el caso de que fuese un cliente nuevo, pero en este caso no le vas a hacer firmar nada nuevo, ni le vas a exigir que te devuelva la carta firmada, pero sí que tú puedas acreditar que te has molestado en mandar esa comunicación y que has podido informar a todos tus clientes de este tipo de nueva obligación, ¿vale? Muy bien. Mira, Eva comenta que si va en contra de esta nueva ley el enviar un mail de carácter comercial a una empresa para ofrecerle tus servicios, si has tomado su dirección de su página y previamente no te ha dado autorización. Exactamente. Esto no es fruto de la nueva obligación, es también de la anterior. Esto se considera spam. Tú no puedes coger datos de Internet para poder mandarle comunicaciones porque es súper importante que tengamos claro que solo se envía las comunicaciones a quien te ha dado su consentimiento. Esto estamos hablando de datos de carácter personal, personas Claro, pero físicas. perdona, José Luis, si es un info de una empresa, si es un info de una empresa que lo está poniendo en contacto en su web, la empresa, Si es un info de una empresa, no son datos de carácter personal, sería una persona, una persona mercantil, una persona jurídica, no sería sujeto aplicable de la ley de protección de datos, ¿de acuerdo? vale, Porque en el caso de que fuesen personas físicas, sí sería aplicable y por lo tanto se consideraría spam. No podríamos utilizar ese tipo de canal de comunicación sin consentimiento, pero si en este caso es una mercantil, pues no habría ningún tipo de problema. Si bien yo no me gusta mucho llegar a decir esto porque luego al final se suele meter el mismo saco a todas. Y no solo esto, sino que os recuerdo que quien pone su página web, su correo electrónico es porque él quiere vender sus servicios, no para que le vendan a él los otros. Entonces, muchas veces podemos encontrarnos con algún tipo de problema en ese sentido y que tengamos que defendernos de gente que dice, bueno, ¿y tú para qué tienes mis datos? ¿Cómo los has obtenido? Y tener problemas futuros, ¿de acuerdo? bien. Irene comenta, es decir, que MailChimp ya no supone transferencia internacional de datos, por lo que comentas, Sí, ¿verdad?
Sí, vamos a ver. Claro, el tema principal es que MailChimp aloja sus datos aquí en Europa, por lo tanto ya no es considerada una transferencia internacional de datos. Y no solo eso, sino que a fin de cuentas, MailChimp es uno de los prestadores de servicios que está incluido dentro del Privacy Shield. De hecho, os recomiendo que si tenéis cualquier tipo de duda con un proveedor, os metáis en internet, pongáis lista Privacy Shield. Mi inglés no es muy allá, pero sería como escudo de privacidad, ¿vale? Ujú, Privacy Shield. Y ahí hay una especie de buscador y ahí puedes consultar absolutamente todas las empresas, siempre y cuando sepas cómo se llama la empresa con la que quieres trabajar, para saber si está incluida en ese tipo de lista y saber si cumpliría con los estándares de privacidad y por lo tanto si está ahí no había ningún tipo de problema en trabajar con ella, ¿de acuerdo? fenomenal. Bueno, Eva te da las gracias y Josep comenta si es spam enviar mails o newsletter a tus contactos de LinkedIn. Bueno, volvemos otra vez a lo mismo. El LinkedIn es una red profesional y está para poder ser contactados, no profesionalmente. Yo entiendo que si es un contacto tuyo, a la hora de aceptarte a ti como contacto, puede aceptar que tengas que puedas comunicarte con él. Yo no lo vería, no sería, no lo vería considerado como spam. En todo caso, habría que estar a lo que la política de privacidad que LinkedIn marca en su página web, que sinceramente la desconozco. O sea, lo que estamos hablando es que si tú le mandas un correo dentro del email de LinkedIn, o sea, dentro de la plataforma de LinkedIn y es contacto tuyo, no podría Claro. denunciarte porque al final eres No contacto habría de ningún primer tipo de nivel. problema porque es un contacto y hay una afirmación por parte de él en el que se ha convertido y ha aceptado que tú seas su contacto. De todas formas, Otra cosa es que tú saques el email sí, y... y que lo utilice. Sería algo parecido a lo que habíamos hablado anteriormente. ¿De acuerdo? Entiendo. Vale. Y luego Irene dice, ¿cómo tendríamos que hacer nosotros, cómo tendríamos que hacer nosotros el registro de tratamiento? Hay que ir modificándolo. Hay que modificarlo. Una posibilidad sería contratando nuestros servicios en materia de protección de datos. Ujú, Otra posibilidad sería incluso, creo recordar que la agencia va a poner a disposición de todos los usuarios una funcionalidad sobre sus ficheros. O sea, si tú tuviste ficheros notificados en la agencia, puedes ujú, exportar los ficheros que tienes notificados y convertirlos en ese registro de actividades de tratamiento. Pero sería de una ujú. forma muy básica, en cuyo caso creo, pues bueno, que si la agencia lo ha puesto a disposición de los usuarios, entiendo que sería un tratamiento bueno y que se podría hacer de ese tipo de cuestión. Y respondiendo a su pregunta, hay que ir modificándolo ya porque tiene que estar listo ese tipo de registro para el día 25, ¿de acuerdo? De mayo, ¿vale? O sea, se supone que el día 25 tenemos que tener todo en orden. Exactamente, esa es la Buah. idea, ¿de acuerdo? Que levante la mano los que tenéis todo en orden aquí. Bueno, esto lo quitaré del vídeo, de la grabación. Bueno, en fin. Bueno, pues ¿hay alguna preguntita más por ahí? Si no hay ninguna pregunta más, pues nada, darte las gracias otra vez, Simplemente, porque sí, agradeceros la oportunidad y estaremos interesados, encantados de contactar en el caso de que en el futuro haya cualquier tipo de nueva pregunta o cosilla adicional, ¿de acuerdo? fenomenal. Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí y habernos dado un poquito de luz en este cambio y hay que ponerse las pilas. Así que, bueno, pues ya estoy seguro que más de un asociado me cuentas a mí, te Claro, llamaré. estará ahí viendo a ver, bueno. No, y tampoco hay Y, que tomárselo a la tremenda, hay que ir implantando, pero bueno, esto es una normativa como cualquier otra. La idea es poco a poco ir implantando y sabiendo que, bueno, al final de cuentas estamos tratando datos importantes sobre los datos de nuestros clientes, sí, de nuestros usuarios y hay que pero, cumplirlo, ¿de acuerdo? pero coincidirás conmigo, José Luis, que el tema de las multas ya asusta bastante, porque creo que ahora mismo Sí, las multas van a ser ya muy duras, ¿no? sí, realmente es una de las cosas que no me gusta mucho comentar siempre en los webinars, me parece que vamos, o en las conferencias, el tema de las multas ha subido exponencialmente, se gradúan en función de la gravedad que tenga el hecho infringido, pero pueden llegar incluso a 10 millones de euros. Lo que pasa que esto es un poco irrisorio para un autónomo o para una persona Claro. que cumpla o que haga según qué gravedad. Supondría cerrar su negocio y, por supuesto, no cobrar la sanción. Lo que sí que te digo es que hay que tomárselo en serio y, independientemente de las multas, saber que a nivel reputacional es muy importante darle a entender a los clientes que cumplimos Mm, con la protección de datos y que protegemos bien sus datos, ¿de acuerdo? fenomenal. Pues nada, muchísimas gracias Estamos en y, contacto.
Y nada, pues gracias también a todos los compañeros y compañeras que habéis estado viendo el webinar y deciros que esto va a estar subido mañana pasado también a la intranet, por si tenéis ganas de volverlo a ver o repasar alguna cosa. Y también pues los datos de la empresa de José Luis por si alguien quiere hacer alguna consulta o quiere contratarlo igual que contratas a un contable o lo que sea, porque al final hacer estas cosas pues también tiene, en principio, cierta complejidad o tienes que estar muy al tanto, ¿no? Aunque lo puedes hacer tú, pero bueno, yo esto que cada uno ya decida. Yo lo considero tan importante como lo del IVA y como lo de los impuestos, esto ya. Muy bien. Pues nada, fenomenal. Pues nos vemos el mes que viene a todos los demás, a todos el resto de compañeros y que paséis un feliz puente a todos y a ti, José Luis. Muchísimas gracias.